Tres. Estimada profesora y compañeros, un gusto saludarlos. Somos el grupo número 10. En esta oportunidad nos complace presentarles nuestro resumen de la investigación enfocada en optimizar los procesos industriales de una empresa manufacturera asociada a la Universidad Tecnológica del Perú. Nuestro trabajo se centra en recopilar datos detallados sobre los procesos de producción, mantenimiento predictivo, control de calidad y logística, así como identificar ineficiencia utilizando técnicas estadísticas, ¿no? Esto también se basa en diseñar modelos para simular y predecir el desempeño, optimizar procesos para reducir costos y mejorar la calidad. Dentro de ello, voy a exponer un pequeño resumen de los primeros capítulos y luego le voy a dar pase a mi compañero para que continúe. En este caso, como primer punto, tenemos los antecedentes importantes. En este punto, la empresa manufacturera asociada a la Universidad Tecnológica UTP se enfrenta a una ineficiencia en sus procesos industriales, lo que afecta su competitividad en un mercado cada vez más exigente y dinámico, ¿no? Dentro de ello tenemos algunos puntos que se van a evaluar dentro del proyecto. Un punto importante es el mantenimiento predictivo, ¿no? El cual es crucial para poder prevenir fallas inesperadas en las maquinarias y o maximizar la eficiencia de los equipos, ¿no? Dentro de ello se recomienda implementar estrategias de mantenimiento predictivo para reducir costos operativos y aumentar la disponibilidad de los activos. Otro punto importante es enfocarnos en la logística, ¿no? Dentro de esto se destaca la distribución eficiente y esencial para garantizar la entrega oportuna de productos a los clientes. También se recomienda optimizar la cadena de suministro y procesos logísticos, lo que puede mejorar la satisfacción del cliente y reducir costos operativos también. Otro punto importante es el control de calidad, ¿no? Ya que este juega un papel fundamental dentro de la garantía y la excelencia de los productos manufactureros, ¿no? También se recomienda que estos sistemas de control de calidad sean rigurosos, ya que ayudan a minimizar defectos y mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? Como siguiente punto importante es la justificación de la investigación. Dentro de este estudio se busca abordar las ineficiencias de los procesos industriales de esta empresa con el objetivo de mejorar su competitividad y aumentar la productividad, ¿no? Dentro de ello tenemos objetivos generales y objetivos específicos. En este caso, como objetivo general tenemos la identificación, el análisis y la resolución de las ineficiencias en los procesos industriales de esta empresa. Y como puntos o objetivos específicos tenemos cinco. Uno de ellos es evaluar los procesos de producción dentro del mantenimiento productivo, ¿no? Y logística y además la distribución de la calidad. Otro punto es identificar las áreas de mejoras y o posibles ineficiencias en estos procesos. Como tercer punto tenemos el diseño de modelos matemáticos y o de simulación para poder predecir el desempeño de estos procesos. Como cuarto punto tenemos la optimización de los procesos para reducir costos, la mejora de de ineficiencias y o aumentar la calidad de la productividad, ¿no? Y como punto número 5 tenemos la evaluación del impacto de las mejoras implementadas en la competitividad y la productividad de la empresa, ¿no? Que ya sería la mejora continua. Entonces le doy el pase para mi compañero Edgar que va a continuar con la exposición. Capítulo 2. Conceptos básicos estadísticos. Población. El conjunto total de elementos sobre los que se desea estudiar en este caso, la población es de 380 registros. Y en nuestra muestra, como se utilizará la técnica de muestreo por conveniencia, la muestra estará compuesta por los primeros 182 registros del total de la población. En la unidad de análisis, cada registro individual en la base de datos representará una unidad de análisis. En este caso, los registros representarán diferentes procesos industriales y sus características. En cuanto a las variables, las características medidas en cada unidad de análisis como el tipo de proceso, el uso de software, número de iteraciones, el costo de iteración, entre otros. Parámetros estadísticos para inferir. Se buscará inferir parámetros como medias, ah, frecuencias y porcentajes sobre la base de los datos muestreados. En tipos de variables tenemos el tipo de proceso industrial, el uso de software de simulación, nivel de complejidad del modelo, nivel de satisfacción con los resultados de la simulación, número de iteraciones de simulación, número de variables en el modelo, tipo aproximado de simulación, minutos, tipo
tiempo aproximado de simulación en minutos post, costo de iteración en dólares, reducción de tiempo con optimización en horas. Cálculo de muestra estadística, tipo de muestreo. Se ha elegido un muestreo de 182 registros de la población total, que es de 180. Este tipo de muestreos es por conveniencia, ya que se ha seleccionado los elementos más accesibles para calcular el tamaño de muestra que tenemos en las siguientes fórmulas. Aquí podemos observar el tamaño de la población, la desviación de estándar poblacional, límite aceptable de error muestral y el valor relacionado al nivel de confianza. Y a continuación, pues podemos ver los gráficos y tablas estadísticas. Acá podemos ver la tabla software de simulación y la frecuencia absoluta de uso de software de simulación. Ambas categorías tienen frecuencias similares, como más de 80 personas en cada grupo. No hay una gran diferencia entre quienes pueden usar un software de simulación y quienes no, lo que indica que la cantidad de usuarios y no usuarios está bastante equilibrada. Acá podemos observar la tabla del nivel de complejidad del modelo y también la frecuencia absoluta del nivel de complejidad del modelo. La categoría alto tiene la mayor frecuencia con más de 60 casos reportados. La categoría medio tiene una frecuencia ligeramente menor, rondando los 60 casos. Y la categoría baja, que es la que tiene la menor frecuencia con poco más de 50 casos. Esto sugiere que la mayoría de los modelos son clasificados con un nivel de complejidad alto, seguido por medio, y en el menor pues se encuentra la complejidad baja. Nivel de satisfacción con los resultados de la simulación. Acá podemos observar la tabla y también la frecuencia absoluta del nivel de satisfacción con los resultados. La categoría alto tiene mayor frecuencia con más de 60 casos reportados. La categoría medio tiene una frecuencia cercana a la categoría alto, rondando también los 60 casos, y la categoría bajo tiene una menor frecuencia con algo más de 50 casos. Esto indica que la mayoría de personas encuestadas están en los niveles alto y medio de satisfacción con los resultados, mientras que una menor cantidad se encuentra en el nivel bajo de satisfacción. Acá podemos ver la tabla de número de iteraciones de simulación y la frecuencia absoluta de número de iteraciones de simulación. Los intervalos 11 y 20, de 31 a 40 y de 21 a 30, tienen las frecuencias más altas con alrededor de 40 casos cada uno. El intervalo 41-50 tiene una frecuencia ligeramente menor, aunque todavía cercana a los 40 casos. El gráfico de barras correspondiente para la variable número de iteraciones de simulación, utilizando intervalos, ya que es una variable continua. Tabla, número de variables en el modelo. Acá podemos observar los datos que hemos recompilado y también podemos ver la frecuencia absoluta de número de variables en el modelo y la frecuencia absoluta de tiempo aprobado de simulación pre. El intervalo 11 a 15 tiene la mayor frecuencia con más de 50 casos. El intervalo 16 a 20 tiene una frecuencia similar, aunque ligeramente menor, con un poco más de 50 casos. Esto indica que la mayoría de los modelos incluyen entre 6 y 20 variables, con una mayor concentración en el rango 11 a 15 variables. Tabla. Tiempo aproximado de simulación en minutos pre. Aquí podemos observar los datos y deducimos que el intervalo 21 a 40 minutos tiene la mayor frecuencia con más de 60 casos. Los intervalos 41 a 60 minutos y 61 a 80 minutos tienen la frecuencia similar, con alrededor de 55 a 60 casos cada uno. Esto sugiere que la mayoría de las simulaciones pre duran entre 21 a 80 minutos y con muy pocas simulaciones que toman menos de 20 minutos. Tabla.
Tiempo aproximado en simulación, minutos post. Y aquí podemos observar los datos y también la frecuencia absoluta del tiempo aproximado de simulación post. Esto sugiere que la mayoría de simulaciones post duran entre 21 a 60 minutos, con una notable concentración en el rango de 21 a 40 minutos. Tabla, costo de iteración en dólares. Acá podemos observar los datos y también la frecuencia absoluta de costo por iteración. Esto indica que la mayoría de las iteraciones tienen un costo entre 11 y 30 dólares, siendo el rango más común el de 11 a 20 dólares. Muy pocas iteraciones tienen un costo inferior a 10 dólares y no se observa un costo mayor a 30 dólares en este análisis. Tabla, reducción de tiempo con optimización horas. Aquí podemos observar los datos y la frecuencia absoluta de redacción reducción de tiempo con optimización en horas. Esto indica que la mayor parte de las optimizaciones ha permitido reducir entre 6 y 10 horas de tiempo, con una parte significativa de optimizaciones que han reducido hasta las 5 horas. Las reducciones mayores a 10 horas son menos comunes. Medidas de tendencia central y dispersión. La media, definición y fórmula. La media es el valor promedio de una serie de datos obtenidos, sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores. Aquí podemos observar la fórmula y también la media y moda, la fórmula respectiva a esta. La mediana es el valor que divide la distribución en dos partes iguales con la mitad de datos por encima y mitad por debajo. En cuanto a la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en la distribución. Puede haber múltiples modas y hay varios valores con la misma frecuencia. Medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variabilidad. Varianza, definición y fórmula. Y aquí podemos observar los datos que hemos recompilado en una tabla de acuerdo a la situación presentada. En conclusión, el análisis estadístico realizado proporciona una visión general de la característica de los procesos industriales modelados. Utilizando software de simulación, los resultados muestran que la media de iteraciones de simulación es de 29,73. El tiempo aproximado de simulación pre y post es de 48,67 y 36,33 minutos, respectivamente. El costo por iteración promedio es de 13,69 centavos de dólar. La reducción de tiempo con optimización promedio es de 5,69 horas. Distribución muestral. Para la media con varianza conocida, en paso uno debemos tomar los datos y parámetros. Para eso usamos la siguiente fórmula que calcula la media muestral. Y a continuación, pues calculamos la varianza poblacional con esta fórmula, donde n es el número total de observaciones y xy son los dos valores de números de iteraciones de simulación. Distribución muestral. Según el teorema central del límite, si la varianza es conocida, la distribución de la media muestral sigue una distribución normal. A continuación podemos ver la fórmula, eh, donde donde este de acá es la desviación estándar poblacional y n es el tamaño de la muestra. La distribución muestral para la media con varianza conocida. Aquí podemos ver los datos que hemos obtenido nosotros con la fórmula. Y a continuación tenemos los datos de la distribución muestral para la media varianza conocida. Conclusiones. La media muestral del número de iteraciones es de 29,745, lo que indica que en promedio los procesos de simulación tienden a realizar casi 30 iteraciones. La desviación estándar poblacional es de 11,620, lo que refleja una dispersión significativa alrededor de la media, aunque con la distribución muestral
error estándar de 0,596, las estimaciones para la media de la población se vuelven más precisas. Dado que la varianza es conocida y el error estándar es pequeño, podemos tener una alta confianza en que la media poblacional de las iteraciones estaría cerca de la media muestral observada. Distribución muestral para la media con varianza desconocida. Al paso uno, datos y parámetros. Nuevamente utilizamos los datos de número de iteraciones de simulación mediante esta fórmula y calculamos la desviación estándar con varianza desconocida con esta fórmula. Esta es diferente de la desviación estándar poblacional, ya que aquí no conocemos la varianza real. Paso 2, distribución muestral. Como la varianza es desconocida, la distribución muestral sigue una distribución T-student, donde V es igual a n-1, que son los grados de libertad. Esa es la desviación estándar muestral y n es el tamaño de la muestra. Conclusiones. La media muestral sigue siendo 29,745, pero en este caso la varianza es desconocida, lo que nos lleva a usar la distribución T-student para representar la incertidumbre. La desviación estándar muestral es de 11,635, similar a la desviación estándar poblacional del caso anterior, lo que sugiere que la muestra es bastante representativa de la población, con un error estándar de 0,597 y 379 grados de libertad. La diferencia entre la distribución normal y la t-student es pequeña, lo que indica que la estimación sigue siendo precisa, aunque con algo más de incertidumbre debido a la varianza desconocida. En general, tenemos una confianza razonable en las estimaciones de la media, aunque la T de student añade una ligera corrección por la varianza no desconocida. Distribución muestral para diferencia de medias con varianza desconocida. Separación de grupos. Dividimos los datos en dos grupos usando la columna uso de software simulación. En el paso 2 podemos ver las medias y varianzas. Para ello, pues usamos estos datos y estas fórmulas. En el paso 3 la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida, medidas de los grupos, varianza de los dos grupos, error estándar para la diferencia de medias, fórmula de la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida. En ella obtenimos un dato de 28,919 en la media del grupo con software y en la media del grupo sin software 30,528. Error de estándar para la diferencia de medias 1,191. Conclusiones. La media de la iteración en el grupo que usa software de simulación es 28,919, mientras que el grupo no usa un software es de 30,528. Esto sugiere que los procesos que no utilizan software tienden a realizar más iteraciones por promedio, aunque la diferencia de medias no es muy grande. El error estándar para la diferencia de medias es de 1,191, lo que significa que hay incertidumbre por respecto a si esta diferencia de medias es significativa. A pesar de que el grupo sin software parece tener más iteraciones, esta diferencia no es extremadamente marcada. Podríamos realizar un análisis estadístico como una prueba de hipótesis para determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa, pero preliminarmente parece que el uso de software no reduce sustancialmente el número de iteraciones. Intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Para hallar un intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, seguimos estos pasos que podemos visualizar en la imagen. También reemplazamos y obtuvimos estos datos. En interpretación, con un 95% de confianza, la media poblacional se encuentra entre 28,577 y 30,903. Y para el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, para hallar un intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, seguimos todos estos pasos y también reemplazamos
y obtuvimos estos datos. En interpretación, con un 95% de confianza, la media poblacional se encuentra entre 28,356 y 31,134. Para la C, intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida, usamos todo este procedimiento y obtuvimos los datos que podemos ver en los recuadros de la parte derecha. Y a continuación, pues también seguimos el procedimiento, usamos fórmulas y, y con una interpretación del 95% de confianza, la diferencia entre las medias poblacionales se encuentran entre 4,2 y 9,1. Y siguiendo el proceso, pues llegamos a la interpretación con un 95% de confianza. La diferencia entre las medias poblacionales se encuentra entre 4,15 y 9,05. A continuación, le paso con mi compañero para que les pueda dar detalles del capítulo número 3. Gracias. ¿Qué tal, profesora? Muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, donde hemos hecho diferentes pruebas de hipótesis, tanto para la media varianza conocida, que hemos usado los datos obtenidos más arriba, solo con una hipótesis H0 y H1, que vendría a ser la hipótesis, donde H0 es la real, que vale 30, y la H1 es la hipótesis, que va a ser diferente a 30. Hemos usado un nivel de significancia de 0,05 y hemos aplicado el estadístico de prueba, aplicamos la fórmula y nos da un resultado de -1,973 y más 1,973. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a rechazar H0 porque no hay evidencia suficiente para así concluir que la media poblacional sea diferente de 30. Y también se hace diferencia de medias con varianzas de desconocidas iguales, donde el grupo uno con software, que va a ser X1 nos vale 28,92, S1 nos vale 11,58, N1 85, y en el grupo 2 sin software nos da 30,53, S2 nos da 11,58, que en este caso vendría a ser el mismo, y N2 es igual a 97. Y esa es la hipótesis con un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. En eso hicimos el estadístico de prueba que nos da con todas las fórmulas aplicadas, con unos grados de libertad de 180 y según la tabla T, nos bota más y menos 1,973. En conclusión, hemos llegado que como T es igual a menos 0,935, está dentro de un intervalo crítico, ¿no? Entonces no se va a rechazar H0 porque sigue sin haber evidencia suficiente para así concluir que existe una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos. Para la hipótesis, para una proporción, hemos usado los datos, ¿no? La proporción observada va a ser 85, entre 85 más 97, que son las que hemos usado arriba, y esto nos da un total de 0,467, donde la hipótesis va a ser donde P es igual a 0,5 y H1 que P es diferente a 0,5. Aplicamos el mismo nivel de significancia y hacemos el estadístico de prueba. Entonces nos da unos valores críticos, ¿no? Que para alfa 0,05 con una prueba bilateral nos da más y menos 1,96. En conclusión, llegamos que como z es igual a menos 0,892, está dentro del intervalo crítico, menos 1,96 y más 1,96. Entonces no se va a rechazar H0 otra vez porque no hay evidencia suficiente para concluir que la proporción poblacional sea diferente de 0,5. Ya aplicamos unas diferencias de proporciones para el grupo uno y para el grupo 2. Grupo uno con software nos da un valor de 0,467 y grupo 2 sin software nos va a dar 0,533. En la hipótesis vamos a aplicar que H0, P1 y P2 son iguales, quiere decir que no va a haber diferencia entre proporciones. Y para H1 que P y 2 son diferentes, quiere decir que va a existir una diferencia significativa entre proporciones. Aplicamos el estadístico de prueba, que en este caso vamos a aplicar Z, aplicamos las fórmulas, vamos a reemplazar cada uno de los valores y nos va a dar como valor crítico alfa 0,05 es más menos 1,96. En conclusión, como z es igual a menos 0,889, está dentro del rango crítico, ¿no? Menos 1,96 es menor que z
pero Z es menor que 1,96. Entonces no se va a rechazar H0 porque no hay evidencia suficiente para concluir que exista una diferencia significativa entre las proporciones de los dos grupos. Y para la última prueba que hemos aplicado, la prueba hipótesis para la varianza, vamos a usar supuestos, ¿no? Tanto para la variable número de iteraciones de simulación, varianza muestral va a ser S2, va a ser igual a 11,58 al cuadrado, que es igual a 134,19, nivel de significancia el mismo, 0,05, el tamaño de la muestra va a ser igual a 182. En la hipótesis para H0, O2 va a ser igual a 130, donde quiere decir que la varianza es igual a 130. Y para H1, H2 o 2 tiene que ser diferente a 130, donde la varianza es diferente, ¿no? Vamos a aplicar el estadístico de prueba, en este caso va a ser x al cuadrado. Vamos a reemplazar todos los datos y en conclusión nos va a dar que como 139,57 es menor que x al cuadrado, que es igual a 186,06 y es menor que 224,92. Entonces no se va a rechazar H0 porque esto indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que la varianza poblacional sea diferente de 130. De ahí les voy a pasar a mi compañero Erlis, que va a hacer las pruebas no paramétricas. Sí, gracias, compañero. En caso de las pruebas no paramétricas, vamos a utilizar dos tipos de pruebas. La primera prueba es la de Wilcoxon, donde nos dice que es utilizada para poder comparar dos tipos de muestras, ¿no? Una relacionadas y también dependientes. Ahora, en este caso vamos a utilizar dos tipos de tiempos, el tiempo pre y el tiempo post, ambos en minutos. En caso de las medias, van a tener la primera, la que es el pre, 48,67 y su mediana siendo 50. En caso del post, vamos a utilizar la media de 36,33 y su mediana siendo 38. Ahora el número va a ser 182 pares. En caso de las hipótesis tenemos dos. La primera es el H sub 0, que significa que no hay diferencia significativa entre ambos tiempos ya mencionados. Y el H sub 1, que existe una diferencia significativa en ambos tiempos, ¿no? Ahora, el procedimiento va a ser la siguiente. Primero calculamos las diferencias entre ambos pares. La siguiente es ordenamos los valores absolutos y le asignamos los rangos. Ahora, la siguiente es sumamos los rangos correspondientes que hemos asignado, tanto positivos como negativos. Luego calculamos el estadístico de prueba. Eh, Ahora, el estadístico aproximado haciendo el cálculo, nos va a dar con un tiempo negativo de 7.653, en el tiempo positivo 9.000, y ahora el caso de Wilcoxon es 7.653. Ahora en caso de Jaime Giselle, ya. Ahora en caso de lo que es el mínimo entre el positivo tiempo y el negativo, nos da la siguiente fórmula, ¿no? N es multiplicado entre n más 1 y todo dividido entre 2. Aplicamos las fórmulas y nos da un valor de 0,935. Ahora, para concluir, vamos a ver que el valor crítico para la tabla Z es 0,05, ¿no? Ahora, aplicando con la prueba bilateral, nos da con un más menos de 1,96. Dado que Z es un valor negativo de 0,935, este está dentro del rango crítico y no se rechaza lo que es el H sub 0, ¿no? Lo que significaba que no había diferencia significativa entre ambos tiempos, ¿no? El post y el pre. Ahora, para el caso de la segunda prueba, la prueba de Kruskal-Wallis, esta nos dice de que para comparar más de dos grupos independientes. En este caso va a ser analizar el nivel de complejidad, ¿no? Era X, Y y Z. En este caso es bajo, medio y alto. Ahora los supuestos, vamos a utilizar los siguientes datos como variable. Vamos a utilizar el tiempo de simulación. En los grupos bajos vamos a utilizar el n sub 1 siendo 50, medio n sub 2 va a ser 60 y el alto que va a ser n sub 3 72. Ahora la suma de estos rangos aproximados va a ser en el rango 1 1250, en el rango 2 1500 y en el tercero 2300.
Ahora, las hipótesis, en el caso del H sub 0, las distribuciones de los grupos son iguales. Ahora, el H sub 1, al menos uno de los grupos tiene que tener distribución diferente, ¿no? Aplicamos las fórmulas y nos da un valor para el rango del grupo bajo, nos va a dar un valor de 31.250. Para el medio, 37.500 y para el alto, es 73.472.22. Siguiente, por favor. Y ahora para la suma ponderada, sumamos todos estos, el medio, el alto y el bajo, y nos da un valor de 142.222.22, ¿no? Ahora para calcular el estadístico, que es el H, aplicamos reemplazamos en la fórmula y nos da mm, un valor negativo de 497.73. Ahora llegamos a la conclusión de que el estadístico H, vamos a encontrar inconscientemente que los resultados intermedios, debido a la necesidad de que tenemos que redondear de forma precisa, vamos a recomendar que los cálculos se verifiquen utilizando una calculadora científica, ¿no? O ayudarnos de un software estadístico. Doy paso a mi siguiente compañero. Sí, al capítulo 4. Bueno, voy a explicar sobre el análisis de regresión lineal. Usaremos el siguiente caso ficticio, que es el X número de iteraciones de simulación y el tiempo de aproximación de simulación. Podemos apreciar la tabla. Siguiente diapositiva. Tenemos el paso 1, fórmula de modelo de regresión, donde se puede apreciar la fórmula y el cálculo de X, que tiene el valor y el resultado de 30 y tiene el valor de 50. Y tenemos la sumatoria, que es la fórmula. Siguiente diapositiva. También tenemos el tablero, ¿no? Donde podemos apreciar todos los números. Tenemos el coeficiente de regresión que tiene beta 1, que es de 1.5, beta 0, que es que son las casuísticas, ¿no? Tanto como 1.5 como 5. Tenemos un modelo de regresión que equivale a i igual a 5 más 1.x, pronóstico, y el resultado final de i es 95. Siguiente diapositiva. El coeficiente de correlación de determinación, acá podemos apreciar la fórmula, los vector de valores, ¿no? 20, 35, 50, 65 y 80, y usando la fórmula, ¿no? Aplicándole la sumatoria, podemos obtener 2250 y en R el resultado final 1. Entonces, el coeficiente de determinación R2 es igual a 1. Interpretación de coeficientes, ¿no? Beta en 0 tenemos el resultado, ¿no? Que x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a 0. Entonces, el tiempo de simulación es de 5 minutos. Punto 2, que es la casuística de B1 de 1.5, por cada incremento de una iteración, el tiempo estimado aumenta de 1.5 minutos, manteniendo el constante el costo, ¿no? Y el último, que es la beta 2, que es igual a 0.8, que por cada incremento de $1 en el costo, el tiempo estimado aumenta a 0.8 minutos, manteniendo el constante el número de iteraciones. Siguiente diapositiva. Bueno, las conclusiones. Relación entre variables. El análisis de regresión lineal mostró una relación positiva significativa entre el número de iteraciones x1 y el tiempo de simulación i, ¿no? Con un modelo de i5 y con el resultado de i es igual a 5, ¿no? Más 1.5, entonces ahí podemos apreciar el resultado. Esto indica que a mayor número de iteraciones el tiempo requerido aumenta de manera proporcional, ¿no? Impactando adicional costo. Y el modelo de regresión múltiple, el costo de iteración a x2. También tiene un efecto positivo sobre el tiempo de simulación con un incremento de 0.8 por cada $1 adicional. Predicción confiable. El coeficiente de determinación R cuadrado del modelo lineal indica que la variable independiente explican completamente la variación del tiempo de simulación. El análisis evidencia que el costo de la iteración tiene un impacto considerable en el tiempo de simulación. Esto podría ser un indicio de posibles ineficiencias en el proceso de que incrementan los costos sin generar las soluciones, reducciones significativas en el tiempo. Siguiente diapositiva.
Y acá tenemos las recomendaciones que le doy paso a mis compañeros. Gracias. En cuanto a las recomendaciones, como primer punto tenemos la optimización de procesos, lo cual abarca la identificación de interacciones innecesarias, ¿no? Al utilizar herramientas de análisis de simulación para determinar qué iteraciones no están agregando valor significativo a los resultados, ¿no? De esto trata la implementación de estrategias para poder identificar parámetros clave para que estos influyan en la salida del modelo y enfocar las simulaciones en estos aspectos, ¿no? En cuanto a la automatización, se requieren introducir scripts o algoritmos automatizados para poder realizar ajustes interactivos en lugar de hacerlo manualmente, ¿no? Esto reduciría los tiempos y la probabilidad de errores humanos. También tenemos el rediseño del proceso de simulación, ¿no? Esto abarca la introducción y o revisión de flujos de trabajo de simulación para eliminar pasos redundantes que no aporten directamente a los objetivos del análisis, ¿no? Como segunda recomendación le doy pase a mi compañero. Edgar. Ya bueno, vamos a hacer control de costos. Se va a mejorar el análisis detallado de costo-beneficio, se va a estudiar la relación entre el costo por iteración, se va a hacer una optimización de recursos, vamos a ajustar el uso de recursos de hardware y software, vamos a hacer una negociación con proveedores, porque si el costo de iteración incluye licencias de software o gastos operativos externos, vamos a negociar contratos. Y para análisis continuo, vamos a evaluación periódica de modelos, vamos a revisar los modelos de regresión, tanto lineal y múltiple, y vamos a incorporar un monitoreo, métricas claves, vamos a implementar un tablero de control que muestre un tiempo real del costo y para los inmediatos en caso de desviaciones, ¿no? Vamos a hacer auditorías de simulación y por último vamos a hacer una capacitación y herramientas, ¿no? Que va a ser la formación del equipo, donde se va a ofrecer capacitaciones, se va a dar acceso a herramientas avanzadas, se va a dar una promoción de buenas prácticas y se va a dar simulaciones pilotadas, tanto en pruebas a escalas reducidas, en comparación de escenarios, vamos a adopción de métodos predictivos, tanto en la inteligencia de la inteligencia artificial. Y de ahí vamos a hacer una optimización basada en datos históricos, donde se va a utilizar cada uno de los datos así para ajustarnos al modelo y poder prever una configuración muy óptima. De ahí vamos a hacer modelos predictivos dinámicos, vamos a desarrollar modelos que se adapten dinámicamente a cambios en las condiciones. Y para último hemos adjuntado unos anexos que se pueden ver en la exposición, tanto una tabla versus tiempo de simulación versus el número de iteraciones. Hemos hecho distribución muestral para la media. Hemos hecho unos modelos de regresión y diagramas de dispersión, ¿no? Debemos aplicar la fórmula donde y es igual a, x, a 5 más 1,5 de x. Y al último dejamos nuestras referencias. Muchas gracias. Buenas noches.